de nuevo vamos a hacer una preparación acompañado con el yacón. Los beneficios del yacón los contaremos en la próxima temporada. Este es Deco Chakras. Pues amigos, vamos a una preparación muy nutritiva. Vamos a emplear, en este momento vamos a emplear zumo de naranja fresca. Vamos a emplear unas zanahorias muy frescas y peladas, lavadas obviamente. Unos copos de avena. Y para eso lo vamos a endulzar con yacón. Ok amigos, ¿qué les parece? Empezamos. Añadimos un par de cucharadas de copos de avena. Enough. Añadimos el zumo de naranja. Estamos jugando con el vaso, o sea que ya tenemos la medida. La zanahoria previamente lavada, pelada y cortada. Un aproximado de 3 cucharadas es suficiente. Y lo más importante, endulzarlo con yacón. Este yacón que tenemos de Deco Chakras tiene una consistencia bien densa. Mírenla. Con una cucharada es suficiente. Ok amigos, continuamos a licuar. Ok señores, acá vamos a proceder con el servido de la bebida. Ahí estamos. Ok, disfrútenla. Ya, you should try that. Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a hacer un smoothie de banana y cinnamon power. Vamos con la banana. Necesitamos un banano aproximadamente de este tamaño, ¿ya? A cual lo vamos a pelar y a cortar en trozos, en slice, ¿ya? Añadimos a nuestro blender, que es un poco noisy, pero ya vamos a hacerlo mejor la próxima. Leche fresca. Le vamos a dar un toque de sabor con canela en polvo. Enough. Y para darle dulce, le vamos a poner el yacón. Nuestro amigo yacón. En esta ocasión nos vamos con 2 cucharadas. 2 full spoons. ¿Ok? Vamos y le damos su batido. Ok amigos, tenemos el batido listo. Procedemos a servir. Miren esto. Miren eso. Si desean, le podemos añadir algo de canela en polvo en el top. Ok, disfrútenlo. Nos vemos la próxima con más recetas y sobre todo les daré las propiedades del yacón. Nos vemos. Vamos a nombrarles los beneficios del yacón Deco Chakras. Y acá tenemos al ingeniero que nos va a decir las propiedades. Ingeniero, por favor, ¿me podría decir las propiedades que tiene este yacón? ¿Qué tal? Bien, el jarabe de yacón es un producto que es elaborado a base de la raíz de yacón, es un concentrado del jugo. Las principales bondades del jarabe de yacón es que tiene un índice glicémico bajo, o sea que la persona humana no lo asimila a comparación del azúcar. Otro principal es que tiene FOS, que es un fruto oligosacárido, es una propiedad del producto que hace que ayude a la flora intestinal. Una enzima tiene. Y estos frutos oligosacáridos sirven de alimento a la flora microbiana buena del intestino, ¿no?
digamos que esas son las dos principales bondades del Yakult. Ok. Y es un endulzante natural, pero que no perjudica, por decirlo así, a la gente que tiene diabetes y esto, ¿no? O sea, indicado para las personas tipo diabetes, ¿no? Así Para todo es. tipo de diabetes. Sí, pero obviamente hay que consumirlo de acuerdo a las sugerencias, digamos, que se indiquen en la dosis, ¿no? Ok. Más o menos, un aproximado, ¿cuánto sería el máximo Es para una persona diabética? es una cucharada, de 1 a 3 cucharadas por día, ¿no? Por día. Sí. Ok. Ok, amigos. Espero que les haya servido estas propiedades. Yo acá sigo aprendiendo un poco más. Nos vemos la próxima. Chao.